Pues bien, buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro curso El Rescate, así le hemos llamado, El Rescate, la utopía del gran escape, ¿sí? Con un héroe mítico. Precisamente vamos a estar estudiando con la ayuda de nuestro Padre Eterno. Vamos a estudiar, analizar hacia la parte historia crítica de lo que es la vida de un personaje de la Biblia, más bien del judaísmo, que es Moisés. Y Moisés, pues se hizo un libro especial para él, para hablar de él, y es el libro de Éxodo. Y el libro del Éxodo, pues vamos a descubrir si es verdad o es ficción. Lo que sí podemos ver es que ha sido un aporte muy grande para muchas películas, buenísimas películas que se han hecho con ese guión del Éxodo. Pero vamos a analizar muchas cosas como analizamos los patriarcas, descubrimos muchas cosas con respecto a los patriarcas y que cambia totalmente la visualización de muchas doctrinas de lo que es el cristianismo y dentro del mismo judaísmo. Pues ahora no es para menos, entonces vamos a empezar, voy a compartir pantalla, mis amados, ¿sí? Y creo que ahí se debe de ver. Y bueno, ese es el tema. Y ahora vamos a ver cuál es el objetivo de esta primer clase. Esta es la clase 1A. La 1B pues van a ser los comentarios. Bueno, el objetivo, vamos a analizar el nacimiento legendario de un héroe mítico que marcó el judaísmo del post-exilio, ¿sí? Y pues marcó, hizo una gran marca, diría yo. Y hasta el día de hoy me estoy refiriendo, como dije hace un momento, a este gran personaje llamado Moisés. La bibliografía que vamos a estar usando, entre otros, al menos en esta primera clase, recomendamos la Biblia Desterrada de Israel Finkelstein y la Biblia Exégesis y Religión de Adolfo Reutemann, que ya de alguna manera en el curso pasado ya lo estuvimos viendo. La historia antigua de Israel, tomo 1, de Roland de Boe, ya me dijeron que así se debe decir, hablando como en español como se lee, de Baus. Pero bueno, estos tres libros para empezar nos dan mucha, pero mucha información acerca de lo que es los patriarcas, de lo que es el Éxodo, Moisés, y creo que lo que hoy vamos a ver va a ser muy, muy interesante. Un gran personaje que en esa construcción de la epopeya de Israel, este personaje hace una conexión bastante interesante que nosotros pues vamos a estudiar juntos. Déjenme ponerlo así más chirris para que se pueda ver mejor. Ahí está. Entonces, este personaje que ha marcado y ha sacado tantas ideas, vamos a ir viendo más allá de lo que son la parte literal de lo que nos enseña. Éxodo comienza precisamente contándonos acerca del cambio de suerte que ha sufrido Israel en Egipto. Al cambiar pues, un nuevo faraón y pasaron de una situación de prosperidad a una tiranía, a esclavitud, como lo muestra precisamente Éxodo capítulo 1 del 8 al 14. Este nuevo faraón que entró en este relato dio la orden totalmente irracional. Dice, todo niño que nazca lo echarán al río, pero a las niñas las dejarán con vida. Versículo 22 del capítulo 1. Esto lo vamos a analizar porque, bueno, yo hablo por mí, yo lo leí tantas veces, pero no tomé en cuenta muchas cosas, no tomé en cuenta otras culturas que ahora vamos a ver. Éxodo precisamente introduce a su personaje central, que es Moisés. Según cuenta este relato, una pareja anónima de la tribu de Leví que dio a luz un hijo.
no perdamos de vista que la tribu de Leví era precisamente, ya con todo lo que se ha investigado, se ha llegado a obtener la información que la tribu de Leví eran egipcios en sí. Por eso es que estaban fuera de los 12, como que se apartaron para servir a Dios, pero bueno, hay una razón porque eran egipcios. Los nombres de los padres que tuvo Moisés aparecen mencionados solamente en narraciones más tardías. Y pues según esto, el padre se llamó Amram y la madre se llamó Joquebed. Esto viene precisamente Éxodo 6:20 y Números 26:59. Ahora, no pudieron seguir ocultando a este niño, no lo pudieron ocultar más, ¿sí? Por un tiempo, ahora sí que estuvieron 3 meses, lo estuvieron ocultando a Moshe. Nada fácil, imagínate ese niño, que chiquitos pues cuando tienen hambre gritan, chillan. Y pues bueno, luego de 3 meses la madre decidió salvarlo y pues ahora sí que de una manera muy original. Dice que tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y metió en ella al niño, le puso entre los juncos a la orilla del río. Eso viene en Éxodo 2:3. Ahora quiero que se imaginen esa pequeña barquito y pues estamos hablando que en el río había cocodrilos, o sea que era algo muy, pero muy peligroso. El relato que habla sobre la salvación de Moisés, de la manera en que lo salvaron en ese barquito, pues se recuerda precisamente la salvación de lo que es Moisés, de Noé. Y, y vemos cómo de alguna manera lo que es Moisés, lo que es Noé, fueron salvados por una barca. Ahora, ambos héroes fueron salvados de las aguas. Ahora, con el propósito de que ellos iban a ser los iniciadores de una nueva era, sea a nivel nacional como lo fue Moisés, o también a nivel universal como lo fue Noé. Entonces, vayan viendo, por favor, este análisis, cómo va marcando nuevas eras, nuevos inicios, y cómo son salvados en unas barcas, son salvados de las aguas, y que ambos comenzaron dos eras distintas a nivel nacional y otro a nivel universal, Moisés y Noah o Noé. Ahora, el relato tiene un parecido también muy notable con la leyenda del rey Sargón de Akkad, o los acadios que hemos escuchado, el rey Sargón de Akkad. Y eso pues es en Mesopotamia. Esto estamos hablando de en el milenio 3 antes de la era cristiana. Este rey Sargón también fue rescatado de esa manera como lo fue Moisés. Y pues este rey Sargón pues es más antiguo que el relato de Moisés. Moisés, en la tradición bíblica, fue arrojado a las aguas en una canastilla para luego sacarlo, salvarlo de las aguas. Ahora, el motivo literario, aquí estamos haciendo una cuestión literaria del héroe como fue expuesto ahí, aparece frecuentemente en los relatos del Antiguo Oriente y también del mundo grecorromano, es decir, personas que son rescatadas del agua y cosas por el estilo. Ahora vemos que por casualidad la hija del faraón pues estuvo ahí bañándose en el río y en esa oportunidad pudo ver ese barquito, esa cestilla entre los juncos, y de esa manera milagrosa salvaron a Moisés, que era un niño, lo salvaron de la muerte, como vienen los versículos 5 y 6. Ahora vemos que de esta manera el futuro héroe de Israel, quien habría de salvar a Israel de las aguas, viene Éxodo 14, 15 al 30, fue sacado de la misma agua, derivando aquí su nombre, Moisés, capítulo 2, 5 al 10. Precisamente anoche, con la familia nos sentamos a ver una película que se llama Moisés, que fue hecha en el 2014. Y pues ya con cosas que yo en aquel tiempo no sabía, pero ahora que he leído un poquito más, me puse a observar la película. No,
de veras sacaron cada cosa que, bueno, ¿para qué les cuento? Y por eso les dije que el relato de Moisés en Éxodo ha sido un guión para muchas, pero muchas películas y series de este personaje mítico. Pues bueno, vamos a seguir platicando la cuestión de esta vida, de este gran personaje, de esta leyenda, de este mito. Según la etimología popular, el nombre Moisés, en hebreo Moshe, pues derivaría del verbo hebreo en su forma activa masha, que significa sacar, que viene en 2 de Samuel 22:17 y en el Salmo 18:17. Ahora, sin embargo, tenemos que ver algo más. La interpretación sugerida del texto, vemos, dice, de las aguas lo he sacado, como dice Éxodo 2:10. Esto nos sugiere una forma pasiva mash, que sería mashui, que no corresponde con el nombre de Moshe en forma activa, hablando de los verbos y todo eso. Yo no soy un experto en hebreo, pero pues en los libros así lo explican. De aquí la conclusión que el nombre de Moisés, pues no se habría derivado de una raíz hebrea, entonces tiene que ver algo egipcio. Según la mayoría de los expertos, de los estudiosos, el nombre de Moisés sería una forma abreviada de un nombre de origen egipcio, como en el caso de Tumosis, que significa ha nacido del dios Tot. Y es muy posible que el nombre de Moshe esté relacionado con en esa forma egipcia. Ahora vamos a hablar del infanticidio, de ese famoso tiempo que mataron a niños y que pues tenemos que hacer aquí unas preguntas. Es una leyenda antigua, esto quiero que ustedes aquí vayan poniendo mucha atención, donde Moisés fue criado por la hija del faraón y creció con los egipcios. Ahora, si la razón de la orden del infanticidio misma no aparece expuesta en el relato, dice ahí, entonces, ¿por qué el faraón decidió implementar una política sistemática de homicidio? ¿Qué razón tenía para matar a los varones en una economía basada en la obra de esclavos? Imagínate, si matan a todos los niños, pues esos niños tarde o temprano van creciendo, son adolescentes, jóvenes, ya están listos para ir a trabajar. Entonces, si matan a todos los niños, toda una generación, luego ya no iban a tener esclavos. O sea, ¿cómo? No tiene congruencia esa idea. Pero como dice ahí, es una leyenda antigua que vamos a analizar juntos. Entonces, eso de la matanza de los niños, pues precisamente hay que cuestionarse por qué, cómo, por qué se tuvo que hacer esto. Miren, en el libro del Éxodo hay respuestas a esta cuestión que estamos haciendo, pero no hay una respuesta clara realmente en el libro del Éxodo. Simplemente te dan una manera general. No, pues el faraón quiso matar a los niños y lo echaron al río y Moisés se salvó. Ajá. Pero no te dan una razón más explícita. Sin embargo, en los escritos del historiador judío de Palestina, es antiguo Palestina, llamado Flavio Josefo, hay una solución a esta interrogante, a este problema. Y según la versión de los hechos, él dejó escrito en ese libro de Antigüedades Judías, tomo número 2, capítulo 9:2. Dice así, estando de este modo las cosas, se produjo un acontecimiento que excitó aún más a los egipcios en su deseo de exterminar a nuestra nación. Uno de los escribas sagrados, hombres que son muy astutos para predecir los acontecimientos futuros, dijo al rey que aquella época nacería un niño israelita que cuando fuera hombre derribaría el dominio de los egipcios y exaltaría a los israelitas. Superaría a todos los hombres en virtudes y obtendría una gloria que perduraría por todos los siglos. Dice, el rey tuvo tanto miedo
de acuerdo con la opinión de ese hombre, ordenó y mataron a los niños que les nacieron a los israelitas arrojándolos al río. Entonces, vemos de esa manera cómo nos explica de alguna manera Fabio Josefo. Y si se dan cuenta, el relato es que va a venir un niño que te va a destronar y que va a gobernar. Todas estas cosas tienen parecidos con otras historias. Por ejemplo, esta leyenda en que Josefo recuerda la historia sobre el nacimiento de otro héroe famoso de la antigüedad, el famoso Ciro, el famoso rey de Persia que habla del siglo VI antes de la era cristiana. Y según esta versión, presenta esta obra histórica que también Heródoto de Alicamaso en el siglo V antes de la era cristiana, dice, el rey Medo Astiages, como consecuencia de haber tenido un sueño extraño en el cual le pareció que del centro del cuerpo de su hija salía una parra que cubría la sombra en Asia. Y dice de esta manera, precisamente en donde se obtiene esta información, los 9 libros de la historia, tomo 1, en el capítulo 28, capítulo 58. Dice, hizo de Persia su hija, que estaba ya en los últimos días de su embarazo, dice, y le puso guardias con el objeto de matar a la prole que diese a luz, por haberle manifestado los intérpretes que aquella criatura estaba destinada a reinar en su lugar. Entonces, si te das cuenta, vemos aquí con los persas. Ahora en Egipto se tomó esa historia de que venía un niño que iba a crecer, iba a gobernar en Egipto, sucede en Persia. Entonces vemos similitudes de historias con los acadios, con ese barquito donde salvan al niño, pasó lo mismo con los acadios, y ahora vemos esta historia precisamente de por qué la matanza de los niños. Entonces, si te das cuenta, de la manera literaria, en esta epopeya del pueblo de Israel, se está armando una historia parecida a otras culturas donde va a nacer un niño y que va a gobernar, entonces se entera el rey y dice, no, pues hay que matarlo. Y en el caso, pues también no podía faltar el héroe en el cristianismo, porque Yeshua no fundó el cristianismo ni tampoco fue cristiano. Entonces vemos esta similitud entre la historia de infancia también de Yeshua o de Jesús y la historia apócrifa de Moisés, que no es casual, ya que el autor de Mateo consideró a Jesús como un segundo Moisés. Entonces, si a Moisés lo querían matar a todos los niños en esa generación, por supuesto que a Yeshua o a Jesús también en esa construcción de su infancia. Yo en otros cursos he dicho que muchos de los relatos, muchas de las cosas de la infancia de Yeshua que vienen en los evangelios son extraídos de algunas parábolas, cuentos egipcios. Entonces, he aquí que pues también la posibilidad de que este evangelista, el que hizo Mateo, que es anónimo, pues utilizó para su relato, hablando de Yeshua, una leyenda existente en su época sobre el nacimiento de Moisés y que pues es muy similar a la que Fabio Josefo de alguna manera también había expuesto. Pero también en los libros apócrifos hay otra historia. Hay una historia muy parecida a la de Yeshua, a la de Jesús, a la de Moisés. Se cuenta también los orígenes de Abraham, el patriarca también, en el Sefer de Ha-Yashar o en el libro de Yazar, ¿sí? También se cuenta de este gran personaje en la historia o en la epopeya de Israel, ¿sí? De acerca de que, pues, en los tiempos del rey Nimrod, en la noche que el príncipe Terak tuvo un hijo, los cortesanos, consejeros y astrólogos del rey vinieron, vieron hacia el cielo, vieron el firmamento, vieron una enorme cometa que corría por el horizonte donde éste se tragaba a 4 estrellas. Y cada una de ellas fija en una parte diferente del cielo. Entonces viene esa luz y se come esas 4 estrellas que estaban en 4 lugares diferentes.
Entonces, a la vista de este semejante presagio que según se vio en el cielo, la conclusión de los videntes o del vidente que tuvo esto, dice, el hijo recién nacido de Terac será un emperador poderoso. Sus descendientes se multiplicarán y heredarán la tierra para toda la eternidad y destronarán a los reyes y poseerán sus tierras. Eso fue lo que dice el libro apócrifo de Yazar. Ahora, como es de esperarse, también en este caso el temeroso rey quiso matar al recién nacido para evitar que le quitaran el trono. Entonces nosotros estamos viendo ya una línea mitológica de los héroes antiguos, en la antigüedad, cómo hacían los relatos para poder realzar a los héroes. Entonces podemos ver algunos puntos de un héroe mitológico. Dice, en todas las historias encontramos una estructura similar de los acontecimientos. Por ejemplo, el nacimiento de los héroes fue anunciado por prodigios. Es decir, antes de que nacieran siempre fue anunciado, sucedían cosas anunciando de que iba a nacer el héroe. Otro punto dice, el niño estaba destinado a reinar en lugar del gobernante en turno. ¿Sí? Entonces, podemos ver tanto en Moisés, en Abraham con Nimrod, con Moisés con el faraón, Yeshua con Herodes, en fin, vemos que iban a ser un rey para gobernar en lugar de. Y número 3, el miedo del gobernante o el rey que estaba en turno, ese miedo de ser reemplazado por el recién nacido lo lleva a querer matarlo, y como en el caso del faraón y en el caso de Herodes, pues hicieron una matanza de niños. Con respecto a Yeshua, ese relato de que hubo una matanza de niños, no hay nada registrado en la historia y en otros libros históricos de la época, no hay nada registrado acerca de la matanza de niños en la época de Herodes. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir considerando de cómo se van gestando los héroes, ¿sí? Y que, pues bueno, ahora sí que es importante que nosotros vayamos viendo las similitudes de cómo se construyen las epopeyas. No sería también descabellado suponer que la leyenda popular sobre el nacimiento de Abraham habría sido moldeada según la historia de la infancia de Yeshua en Mateo, dese cuenta toda la similitud que había. Entonces, la versión antigua sobre los orígenes de Moisés también habría existido una sucesión similar de estos acontecimientos. Ahora, con respecto al Éxodo, que es esta primera entrega que estamos haciendo, ¿sí? ¿Por qué habría querido el autor bíblico, el que escribió, el que redactó básicamente este relato, por qué quería presentar una versión parcial sobre los orígenes del héroe y omitir la historia acerca de los prodigios? ¿Sí? Sino cómo fue sus orígenes de este personaje. El autor bíblico no habría querido presentar a Moisés como un héroe mitológico, pues desde los comienzos habría designado o habría sido designado por el destino para ser el Salvador de Israel. Entonces, si se dan cuenta, de esto han salido, pero muchos midrash en el judaísmo de manera apócrifa, donde dice, no, es que Moisés ya nació circuncidado. Y ahora sí que en ningún lado dice eso. Sin embargo, son midrash apócrifos agregados, hablando del héroe de esta gran nación de Israel, en su epopeya. Ahora, el pensador antiguo habría preferido presentar entonces a Moisés como una persona real de carne y hueso, que ganó ese derecho por el mérito propio al mostrar esa responsabilidad social, compasión por el sufrimiento ajeno y una profunda conciencia de justicia, como lo vemos ahí precisamente en Éxodo 2, 11 al 17. Ahora, según sus palabras, este redactor dice, el Moisés de la Torá nació como todos los hombres y como tal es merecedor de honor de un gran hombre. Pero no más que eso, era un hombre como todos. Problema que hay en el cristianismo.
un gran problema. ¿Por qué? Porque ya en el cristianismo ya no fue como Moisés, sino ya fue un superhombre engendrado por un Dios, un semidios que nació. Es decir, ya el redactor de Mateo y de Lucas hicieron un personaje místico, un personaje semidios al estilo griego, al estilo greco-romano. Entonces, pues ya Moisés y Yeshua, aunque sus inicios con la matanza de niños y cosas así, pues son diferentes. Uno es un hombre normal, como lo presentaron en Éxodo, pero el que presenta a Mateo presenta a un semidios. Y ya luego llegó Juan y dijo, no, todos están mal, es Dios, ¿no? Encarnado. Bueno, y así es como podemos ver nosotros cómo se forman las historias, cómo se forman precisamente estas epopeyas que nos hablan de la formación de un pueblo, de la formación de una gran nación. Y bueno, esto es lo que ahorita en esta primera parte vamos a ver para no cargar de información conforme vayamos avanzando. Va a haber un poquito más de información. Se recordarán que el curso pasado les compartí bastante información, material exclusivo y todo para ustedes poder ahondar más. Y ahorita para comenzar, nada más para abrir boca, simplemente estamos viendo cómo en este relato y que seguimos con esta epopeya que se originó precisamente en Génesis 12 con los patriarcas y con la descendencia, que ya terminamos ese curso y ya nos dimos cuenta de la realidad de las cosas con respecto a los patriarcas. Todo esto cambia la perspectiva, las doctrinas de los efraimitas y no sé qué, cambia totalmente. Y pues bueno, yo no, ahorita hasta aquí lo voy a dejar para no revolver porque tengo otras cosas que agregar, pero es el punto de la clase 1A. Lo vamos a dejar aquí. Ahorita vamos a hacer algunos comentarios, preguntas si las hay, pero en esta primera parte es para que se den cuenta cómo se armó la historia y cómo hay similitudes con otras culturas más antiguas. Más antiguas. Recordemos que la Torá se hizo en el siglo V y antes de la era cristiana, y ahí se hizo ese libro llamado Éxodo en esa época. Y pues por supuesto que había mucha información, ya se conocía la historia de los acadios en Mesopotamia y en fin, y por eso se armó una epopeya con Moisés y se dedicó todo un capítulo, todo un libro para él. Al final de esta curso que se llama El Rescate, pues vamos a llegar al punto de si Moisés realmente existió o no, es simplemente un mito. Pero algo que también vamos a aprender es ver cosas que vamos a analizar abajo de esas letras, de esos relatos, que es la parte mística, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿ok? Pero vamos a analizar esta historia de manera crítica, ¿sí? Y para poder comprender y poder fundar realmente una fe. ¿Y qué es lo que nos quiso transmitir este escritor, el relator del libro del Éxodo? ¿Qué nos quiso transmitir? ¿Qué quiso transmitir al pueblo de Israel que venía de Babilonia y que regresaban a su tierra, a, a Judá? Pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y voy a terminar la grabación.